Hola a todos. Hoy vamos a aprender a hacer la cuenta de pérdidas y ganancias, también llamada cuenta de resultados. A través de ella, las empresas lo que hacen es que al finalizar un ejercicio económico, un año, van a obtener el resultado que ha obtenido como diferencia de ingresos y gastos. La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias es esta que veis aquí. Como podéis observar, distingue como dos niveles de beneficio. Por un lado, lo que son el beneficio de explotación y por otro lado, lo que es el resultado o beneficio financiero. El beneficio de explotación, también llamado beneficio antes de intereses e impuestos, se calcula por la diferencia entre ingresos y gastos de explotación. Estos son los derivados de la actividad habitual de la empresa. Los ingresos y gastos financieros, que son los que se calcularía la diferencia para obtener ese resultado financiero, son aquellos derivados de operaciones bancarias, de operaciones bursátiles, de operaciones de tipo financiero. Generalmente su diferencia suele ser negativa, ya que en principio las empresas suelen pagar bastantes más intereses por la deuda que tienen contraída con entidades de crédito que los beneficios que suelen obtener de este tipo, generalmente sobre todo en empresas más bien pequeñas. Una vez calculado el beneficio de explotación y este resultado financiero, que si da negativo directamente pondremos pérdida financiera, se obtendría el beneficio antes de impuestos. El beneficio antes de impuestos, como veis aquí, se obtiene sumando, ¿no?, el beneficio de explotación y el beneficio financiero. En caso de que sea pérdida, lógicamente se restará. Una vez calculado el beneficio antes de impuestos, procederemos a quitar de él, a restar el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades serán los impuestos que tiene que pagar la empresa de forma obligatoria por los beneficios obtenidos en ese año. Generalmente el tipo impositivo suele ser de un 25%, pero estaremos atentos por si en el enunciado del ejercicio nos indica otra cosa. Una vez descontado el impuesto de sociedades, obtendríamos el beneficio neto, que ya sería el resultado final del ejercicio y el que tendrán que decidir los accionistas en la Junta General cuando se reúna, si van a repartirlo como dividendos o si bien van a reinvertirlo en la empresa en forma de reservas. Para entender bien lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos este enunciado en el cual se nos habla de una empresa, Salexato S.A., que nos da unos datos sobre ingresos y gastos del año. ¿De acuerdo? Con estos datos nos pide confeccionar la cuenta de pérdidas y ganancias y, por otro lado, calcular posteriormente la rentabilidad económica y financiera. Esto lo haremos en el próximo vídeo. Esta información la trasladamos a la plantilla de la cuenta de resultados y quedaría de la siguiente manera. Como podéis observar, dentro de los ingresos de explotación aparecen las ventas, o bien ingresos por prestación de servicios son los principales ingresos de explotación que suelen tener las empresas. Y dentro de los gastos de explotación aparecerán todos aquellos que están relacionados con su actividad habitual. Como podéis observar, aparecen las compras de mercaderías, podrían ser también consumo de mercaderías o bien materias primas, etc. Aparecerán los salarios, es decir, los sueldos que se pagan a los empleados durante todo el año, y también aparece la seguridad social a cargo de la empresa, las cuotas que la empresa tendrá que pagar, las cotizaciones por los trabajadores que tiene contratados. Otro gasto que suele aparecer en los gastos de explotación es los suministros. Los suministros será gasto relacionado con todo lo que sea agua, luz, gas, etcétera. Después tenemos la amortización del inmovilizado material. Este es un concepto que conviene entender muy bien. La amortización del inmovilizado material es el gasto que la empresa considera que va a tener durante ese año por la pérdida de valor de los elementos que tiene dentro de su inmovilizado material, es decir, elementos de transporte, construcciones, equipos informáticos, maquinaria, etc. Otro concepto que aparece dentro de los gastos de explotación es el alquiler o arrendamientos. Con todo ello, vamos a calcular, por tanto, ya el beneficio de explotación, también llamado beneficio antes de intereses e impuestos, como la diferencia entre esos ingresos y esos gastos.
Una vez calculado, procederemos a pasar al siguiente nivel de beneficio, que sería el resultado financiero. Para ello, se hace la diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros. En este caso veis que no hay ningún ingreso financiero, pero sí que la empresa tiene que hacer frente a unos intereses de deuda, que son gastos financieros y por tanto el resultado en este caso es una pérdida financiera de 5.000 euros. Una vez calculado esto, procederemos a pasar ya al cálculo del beneficio antes de impuestos, que como veis en este caso viene de la diferencia entre el beneficio de explotación y esa pérdida financiera. Calculado el beneficio antes de impuestos, vamos a proceder a determinar cuál es el impuesto de sociedades que la empresa tendrá que pagar, que es el 25% de ese BAI, y finalmente, una vez restado, obtendremos el beneficio neto, que ya, como hemos dicho antes, sería el resultado que finalmente los accionistas tendrán que decidir en junta qué van a hacer. Con esto terminamos la explicación y os invito a ver el siguiente vídeo que con este mismo ejemplo trataremos de explicar en qué consiste el cálculo de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de la empresa. Espero que os haya servido y si tenéis alguna duda pues lo podéis poner en los comentarios del propio vídeo. Muchas gracias.